Muy buenas noches, Dios le bendiga, amado pueblo del Señor. Estamos nuevamente aquí para llevarle el mensaje de la palabra de Dios, como cada miércoles, sabiendo que usted está allí en casita esperando esta palabra, lo cual yo sé y estoy seguro que le va a bendecir. Ponga atención para que la palabra pueda ministrarle en esta noche. Le doy la bienvenida a todo y cada uno de ustedes ahí en sus hogares. También, como de costumbre, darle un saludo a todos aquellos hermanos pastores que nos están siguiendo por la vía de internet. En Cuba, nuestro pastor y líder Armando Torres y todos los pastores que están junto a él, y los hermanos y pastores allá en México. Pero sobre todo a nuestro pueblo Cristo Reina aquí localmente, le enviamos un saludo en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor que nos brinda la oportunidad de poder llevarle una palabra de bendición. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estarnos alimentando todos los días. Y ese alimento pues nos los da la palabra del Señor. Por eso declaro que esta palabra le bendice a usted. Quiero darle continuación al tema que comencé la semana pasada, que sé que es una enseñanza que realmente nos bendice. Y el tema de esta noche es: crucemos al otro lado. Esa fue la palabra que el Señor le dijo a sus discípulos. Y quedé la semana pasada en Marcos 4:35, donde leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Padre, gracias te damos en esta hora. Te pedimos, Señor, que te glorifique de manera especial en esta palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi persona, Señor. Tú eres el que conoce la necesidad de tu pueblo, la condición de tu pueblo. Y tu palabra viene y nos ministra, Señor, conforme a la condición que tenemos, Señor, y a la necesidad en que nos encontramos, Señor. Por esta manera, Señor, te pido que en el nombre de Jesús tú llegues a cada corazón y que la palabra fluya con libertad, Señor. Te pido, Señor, que bendiga a tu pueblo, Señor. Corona, Señor, con tu favor y tu gracia y misericordia. Gracias te damos porque la puerta, Señor, del reino siempre está abierta, nunca está cerrada. Tú nos hablas cada día, Señor. Nos bendice, nos guarda, nos protege, Señor. Y nos da el privilegio de estar siempre en tu presencia. Señor, neutralizo todo poder de las tinieblas que quiera levantarse con la bendición del mensaje en esta noche. Paralizamos toda obra del mal. Destruimos toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Y declaro que tu pueblo es bendecido en esta noche por medio de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bien, amados hermanos, la semana pasada comencé diciéndole que uno de los tiempos más difíciles para disciplinar nuestra mente, nuestra boca, nuestras maneras y actitudes es durante una tormenta. Todos experimentamos las tormentas de la vida en diferentes grados. Todos debemos soportar el examen y la prueba de nuestra fe, y todos debemos aprender a comportarnos durante las tormentas. Cada creyente, cada hijo de Dios tiene una tormenta, pasa por la tormenta de diferente manera, diferente forma, pero estamos en una tormenta todos los días. Y este tema de esta noche
se trata de aprender a conocer más al Señor en medio de la tormenta. Cuando las tormentas vienen a nuestras vidas, después que haya pasado la tormenta, también viene la bendición. Siempre es emocionante cuando Jesús nos dice, hagamos algo nuevo. El Señor siempre quiere hacer algo nuevo en nosotros, todos los días. Dios no es un Dios de rutina. Dios quiere hacer algo nuevo, enseñarnos algo nuevo todos los días. Él es el Dios de la nueva misericordia, de la nueva maravilla, nuevos milagros. Y las tormentas vienen a nuestra vida porque Dios la permite. Aun cuando uno no la entienda, viene. Y como le digo, cada uno de nosotros tiene una tormenta. Quizá la tormenta mía no es la tuya, pero es una tormenta. Y aquí podemos aprender que cuando Jesús nos envía a un lugar, Él no nos envía solo. Él está con nosotros. Él va allí. Aun cuando se presente la tormenta y tú crees que estás solo en esa tormenta, no es así. El Señor está allí contigo, está conmigo. Y cuando la tormenta arrecia, cuando realmente va levantándose de categoría, más cerca está el Señor de nosotros. Por eso el Señor, cuando le dijo a los discípulos, ya era de noche, había pasado el día predicando, enseñando, haciendo milagros, pero Él conocía que era necesario pasar a otro lado. El Señor nunca se detuvo, tanto en el día como en la noche, servía a su Padre. Sabía dónde estaba la necesidad. Aun cuando no estaba cerca de Él, Él sabía dónde estaba. A qué lugar que debía llegar. Y prefería, aún en medio del cansancio, llegar al lugar para resolver los problemas, las necesidades de aquel que la tenía. Me imagino que los discípulos, cuando el Señor le dijo, pasemos al otro lado, la palabra declara que iban remando mar adentro. Pero de repente se levanta esta tormenta. Nuestro Señor Jesús, como humano, como hombre, también se cansaba. Y la Biblia declara que Él, en el momento que se levantó la tormenta, estaba durmiendo, descansando. Pero yo pienso y creo que en el momento que Él envió a los discípulos al otro lado, donde dijo, pasemos al otro lado, yo estoy seguro que Él sabía que esa tormenta se iba a levantar, que esa tormenta iba a venir. Pero eso no le preocupaba, porque Él sabía que aunque se levantara la tormenta, Él tenía el poder para calmar la tormenta. Posiblemente, me imagino también que quería darle una enseñanza, o para que lo conocieran más a Él. Permitió que esa tormenta se levantara, porque allí la palabra nos revela de la sorpresa que los discípulos se llevaron. Pero eso se lo explicaré más adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Pasemos al otro lado. Es una frase
muy importante para conocer. Pasemos al otro lado equivale a decir, llega una promoción, un avance, un aumento, algo mejor. Dios siempre tiene en su corazón el deseo, el anhelo de promovernos, llevarnos a otro nivel, a otra dimensión en nuestro caminar con Él. Ese es el deseo del Señor. Así que el Señor conocía muy bien lo que iba a suceder. Tenemos que estar con esa confianza y la seguridad de que cuando estamos pasando por momentos difíciles, después de eso vienen las bendiciones. Si nosotros aprendemos a permanecer confiados y glorificar a Dios aún en el medio de la tormenta, eso nos permitirá ver la gloria de Dios. Dios nos conoce muy bien, sabe que somos humanos, que reaccionamos de diferente manera cuando vienen situaciones. Aun cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, aun cuando nosotros le servimos a Dios, aun cuando conocemos a Dios a un nivel personal a través de la revelación de la palabra, el Señor sabe que reaccionamos. Posiblemente no la manera que Él espera que reaccionemos, porque a veces es difícil reaccionar con una mente positiva, de glorificar a Dios. No es tan fácil. Pero aun cuando nosotros reaccionamos en una manera inadecuada, aún con todo y eso, Dios está allí para extenderme una mano. El hecho que yo reaccione de una manera diferente a como debo, eso no quiere decir que no voy a recibir la ayuda del Señor. Porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer y por los siglos. En otra palabra, Él no cambia. Nosotros en nuestra mentalidad humana muchas veces visualizamos a Dios de la misma manera que nosotros pensamos. Sin embargo, no es así. Dios ni piensa como nosotros, ni actúa como nosotros, ni responde como nosotros, porque Él es Dios. Y es una bendición saber, y muy importante, saber cómo Dios nos entiende a nosotros. La Biblia dice que Él siempre se recuerda que somos de barro, que somos polvo, y que el poderoso es Él, es solamente Él. Eso lo deja claro la palabra del Señor. Aquí en este relato de esta instrucción, dice la Biblia que se levantó una tormenta en medio del camino. Podemos leer allí en el versos 37 y 38 del capítulo 4 de Marcos. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa es la reacción humana. Esa es la falta también muchas veces de reconocer que si Dios está con nosotros, estaremos seguros. Estaremos bajo su cuidado. La Biblia nos revela que Él es nuestro Padre. Y un Padre hará todo lo posible por salvar a sus hijos. Ni por el peligro en los que se encuentren los hijos, Dios, el Padre siempre va a actuar en favor
de ayudarme. Puedo pensar que el Señor permitió esta tormenta porque Dios todo lo sabe. Y Él estaba tranquilo, seguro, durmiendo. Pero quizá quiso que los discípulos pasaran por ese momento de la tormenta para a ver cómo reaccionaban ellos, qué iban a hacer, si ellos mismos habían entendido la autoridad, el poder que Dios les había dado, para que ellos mismos accionaran y oraran para que Dios calmara la tormenta. Pero no fue así. Ellos se asustaron, entró pánico, especialmente cuando dice la palabra que las olas eran tan grandes que estaban entrando en la barca. Ahí es cuando ellos corren a despertar al Señor. Y le dice que, ahí en el 38, y él estaba durmiendo allí en la barca, en la popa de la barca. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? En su mente ellos pensaban: bueno, aquí no hay solución, aquí vamos a perecer todos. Pero déjame decirte algo, amados hermanos: si tú estás en la mano de Dios, nunca perecerás. Estará protegido, estará guardado. Y no importa cómo el enemigo levante la tormenta, a qué categoría la levante, en la mano de Cristo estamos seguros. Solamente hay que confiar. Y aunque dice la palabra, aunque pase por las aguas, no te ahogará. Y aunque pase por el fuego, no te quemará. Dios quiere despertar cada día más confianza en nosotros. Que activemos la fe cada día. Y yo, meditando en esta palabra, me imagino que el Señor quería pasar por esta prueba a los discípulos para que lo conocieran más de lo que lo conocían. Ellos sabían que el Señor hacía milagros, prodigios, maravillas, que nada era imposible, porque ellos conocían el poder de Dios en una manera de sanidad, de levantar muertos, todo. Pero desconocían algo de ese poder todavía, que es lo que me impresiona a mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que hace el Señor aquí. Y le digo esto por la expresión de los discípulos. Dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Mire la autoridad y el poder del creador del universo, del que hizo los cielos y la tierra. Y dice la palabra del Señor: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El verso 40, vemos que el Señor los reprende a los discípulos y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esa era la enseñanza que el Señor quería darle a ellos, revelarse más a ellos en medio de una tormenta, que entendieran que aunque ellos estaban presentes en los milagros, en los prodigios, en el poder de Dios, de lo que hacía en medio del pueblo, ahora ellos ven un poder tan poderoso que el Señor tenía, y era de reprender aún los vientos, calmar el mar por el poder de su palabra. El Señor quería que ellos tuvieran fe
para reprender esos vientos. Pero lamentablemente ellos no lo entendieron ni sabían. Muchas veces nosotros caminamos, llevamos años sirviéndole a Dios, declarando su poder, y que Dios nos ha dado poder, pero tristemente en el momento de usar ese poder no creemos en ese poder. Y esto lo entendieron los discípulos, se dieron cuenta y ellos quedaron maravillados. En el verso 40 dice: entonces temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Ahora no está en un temor de miedo por la tormenta, sino de ver el poder tan majestuoso del Señor. Entonces temieron con gran temor y hubieron conversación entre ellos mismos y se decían el uno al otro: ¿y quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ellos quedaron impactados porque estaban acostumbrados a mirar el poder en acción de los milagros, los prodigios del Señor en medio del pueblo. Pero ahora ven el poder manifestarse con poder en la naturaleza. Me imagino que esa tormenta se levantó porque Dios se lo permitió al enemigo y tenía un plan para destruirlo. Pero allí estaba el Dios Todopoderoso. Allí estaba el que hizo toda la creación. Y el mundo ahí converso no conoce el poder de Dios. El mar está sujeto a las leyes de Dios. Dios le puso límite al mar. Y por más temeroso que sea el mar, no puede salirse de su cauce si Dios no se lo permite. Dios, el Señor le hablaba hasta los árboles y le obedecían. Le habló a los vientos y le obedecieron. Le habló al mar y se calmaron. A nosotros nos pasa algo similar como a los discípulos. Y es evidente, lo podemos ver. Estamos caminando, conociendo del poder de Dios, conociendo lo que dice el Señor. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clámame y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos a Dios con fe, con confianza, Dios se manifiesta. Dios nos hace ver su poder. Por eso los discípulos tenían que pasar por esta experiencia. Tenían que pasar por esta tormenta para que entonces entendieran quién era Jesús, con ese poder y autoridad que ellos mismos, dicen, se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Nosotros no le servimos a un Dios de madera, a una imagen de yeso, a lo que el mundo tiene por Dios. Nosotros le servimos al Dios Todopoderoso, al Dios de poder, Jehová de los ejércitos. Grande y temible, dice la palabra del Señor. Otra explicación que podemos ver aquí también, cuando Dios tiene un plan, un propósito. Dios nos envía con un plan, un propósito, pero no nos dice qué vamos a encontrar en el camino. Yo creo que si fuera así, pues nadie muy poco obedecieran al Señor. Dice, pues si me va a pasar esto, mejor no voy. Dios nos envía
Pero en el tiempo intermedio, a mitad de la trayectoria, del trayecto de caminar, es que nos encontramos con todas las situaciones, con los problemas. Y somos testigos de eso. Usted está caminando sirviéndole a Dios y de repente sucede algo que usted se queda maravillado, sorprendido. Y dice, esto yo no me lo esperaba. Pero ya Dios lo sabía. Pero Dios sabe que a mitad del trayecto que va a suceder eso, esa oposición, es ahí cuando usted va a ver la mano de Dios. Y vamos a aprender, vamos a crecer en fe y tener más confianza en Dios. Porque si nada sucede, no podemos ver el poder de Dios. Si todo está bien, si todo está en calma, si todo sale como queremos y no vemos ninguna oposición, ni prueba, ni lucha, ni ataque, ¿cómo vamos a saber que el poder de Dios es real? Vemos el poder de Dios en acción cuando está en una situación, clamamos a Él y la mano de Dios se manifiesta. Esa es la realidad. Cuando Dios trae pruebas a nuestra vida, porque van a venir, gústete o no, las pruebas van a llegar. Lamentablemente, hoy en día en el cristianismo se hace una falsa idea que por ser cristiano o porque le sirve a Dios o porque va a la iglesia, siempre la luz va a estar verde. No, no es así. No podemos caer en ese concepto equivocado. La Biblia no niega que vamos a pasar por momentos difíciles. Jesús mismo los dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero entonces Él dice: pero recordad, yo he vencido al mundo. No importa por el momento que tengamos que pasar, solamente debemos confiar y que le servimos al Dios que todo lo puede. Esta fue una experiencia para los discípulos. Todavía no habían visto el poder en esa magnitud, que dice que el Señor estaba durmiendo, se despierta y reprende. Y dice que los vientos se calmaron y el mar. ¿Sabe qué? ¿Cómo queda uno impactado de ver algo? Suponiendo que de repente aquí se levanta un huracán, una tormenta que uno dice, bueno, ni mi casa va a resistir esto. Porque es tan fuerte, tan grande, que nadie puede escapar de él. Sin embargo, clamamos a Dios. Pedimos en fe. Así como pasó en aquella noche en la barca en el medio del mar, puede suceder hoy en día también. ¿Habrá o habremos personas de ese calibre de fe para creer que aún hoy en día podemos reprender el viento y que se detenga? ¿Sabe? La fe es el músculo espiritual, el cual debemos ejercer todos los días, declarando el poder de Dios por medio de la oración. Como le dije al principio, yo estoy seguro que cada uno está enfrentando una tormenta pequeña, grande, mediana, pero lo está enfrentando. Posiblemente la tormenta tuya que no ha podido vencer es tu matrimonio, la relación, que hay contienda, hay problemas, hay disensión entre ustedes. Dios está mirando a los que están en medio de esa tormenta. Posiblemente la tormenta de un hermano que no tiene trabajo
vamos a llamarle que también es su tormenta. Pero ahí Dios está contigo. Y las tormentas no son eternas, son temporales. Y Dios lo sabe. Posiblemente tú estás pasando por una situación que te parece que estás cruzando un túnel, que no ves salida, todo lo que hay es oscuridad. Dios ha permitido que tú pases por ese túnel. Porque en el túnel, como está oscuro, tú no hayas de qué agarrarte, excepto de Dios, excepto de la mano de Dios. Dios nos desafía todos los días a que caminemos en fe. Y usted conoce bien la palabra del Señor. ¿Qué es la fe? Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, habla sobre qué es la fe. En el capítulo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe no es algo que usted mira con sus ojos naturales, sino con los ojos espirituales. También la palabra de Dios nos enseña que para agradar a Dios tenemos que tener fe. Dios no va a hacer algo sin fe. Eso es lo que establece la Biblia. Así que si usted todavía siente que no tiene fe, pídele al Señor que le aumente la fe. Lea más la palabra. Mire los milagros, las maravillas, todo lo que Dios ha hecho. Eso aumenta su fe. Entre más leemos la palabra de Dios, más crece la fe. Y para poder agradar a Dios, lo dice Hebreos 11:6, dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios muchas veces nos invita a pasar al otro lado y debemos obedecer. No importa dónde Dios te envíe, si Dios te envía, puedes ir seguro porque Él está contigo. Él te ayudará en ese momento donde se levantan las tormentas, donde lo inesperado se presenta. Ahí está el Señor. Y quiera tú o no, nuestra fe siempre será probada. Eso es lo que enseña la Biblia. Que la fe se probará como el oro. Una cosa puede estar seguro, amados hermanos: que Dios no te va a dar una prueba más de lo que tú no puedes soportar. No te va a enviar por un camino que en realidad tú no puedas cruzar. No te vas a enviar a un lugar que tú no puedas llegar. Dios siempre pondrá una misión en tu vida, en mi vida, que Él sabe que podemos lograrla. ¿Sabe por qué? Porque Él siempre va con nosotros y siempre estará con nosotros. Entre más débil nos encontramos, mayor se manifiesta el poder de Dios. A Dios le place, le encanta, se deleita cuando nosotros realmente dependemos de Él para todo. Aquí vemos esta experiencia que sucedió a los discípulos. Me imagino que su vida cambió después de eso. Me imagino que conocieron más el poder de Dios al suceder esto y ver lo que el Señor hizo en medio de la tormenta, calmar los vientos y el mar. Porque todavía ellos no creían, quizás no tenían la certeza
de creer que él iba a hacer eso, o que nadie podía calmar los vientos o el mar. Pero también, escuche bien, aquí hay algo. ¿Por qué el Señor los reprendió? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué el Señor los reprendió a ellos? Porque ellos no actuaron en fe. Eso es lo que dice la palabra aquí. Dice, y levantándose, reprendió los vientos y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? En otra palabra, ustedes no son de esos que deben estar amedrentados. Ustedes saben lo que deben hacer. Lo que pasa es que no lo hacen porque no confían. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Estamos en medio de la tormenta, pero no actuamos como hijos de Dios. Nosotros no podemos esperar que lo haga todo el Señor. Déjame decirte. Si Dios nos ha revestido con poder, es para que usemos el poder, para que actuemos cuando el enemigo se levanta contra nosotros. Dios espera eso. Por eso lo reprendió, en otras palabras, lo regañó. ¿Cómo no tenéis fe? Le dice el Señor. Pero ahí que está esa parte. Difícil. Hoy en día, la fe está desapareciendo aún de muchos cristianos. Y cuando nosotros estamos faltos de fe, no actuamos en fe, se apodera de nosotros ese espíritu de pánico, ese espíritu de miedo. Nos cautiva, nos aprisiona. Y Dios no quiere eso. Especialmente por lo que estamos pasando. Tristemente. Personas que le sirven a Dios están presos de ese miedo, de ese pánico. Y usted me preguntaría, pastor, pero es normal. Mire lo que está pasando. Claro que sí. Pero no hasta ese nivel. Que cualquiera que ve que tú eres un hijo de Dios, un cristiano, esté en esa condición. Es natural que tenga miedo, pánico, pero no hasta el punto que tenga más miedo que un inconverso. No, somos hijos de Dios. Tenemos que tener fe que Él cuidará de nosotros. Así que Dios nos cuida y nosotros también. Con prudencia, con sabiduría. Pero lo que yo quiero transmitirle a usted, que usted no puede caer en el mismo pánico del inconverso. Tenemos que ser prudentes, pero tampoco ser cautivos, prisioneros de ese espíritu de miedo que tiene el mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios y debemos actuar diferente. Tenemos que activar la fe. Por eso el Señor se lo dijo a ellos. ¿Por qué estar amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Dios demanda fe, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Fe, por fe. Hay una palabra que en la Biblia que se lo digo de todo corazón. Me ha bendecido siempre. La aplico. Y es donde el Señor dice, conforme a tu fe será hecho. Cuando tú caminas conforme a la fe, cree, mirará diferente, caminará diferente, actuará diferente. Porque tú estás activando lo que tú crees, conforme a tu fe. Hay otros que alcanzan lo que otros no pueden alcanzar. Es porque esa persona activa la fe. Es por fe, conforme a tu fe será hecho. La fe es algo creativo. La fe puede crear. Cuando tú crees por fe se hace. Recibe. Como dice la palabra de Dios.
llamando las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Eso es fe. Por eso tenemos que estarnos alimentando de la palabra del Señor todos los días. Así como nuestro cuerpo quiere comer, así debemos comer espiritualmente de la palabra. Porque es la palabra la que nos alimenta. Es la palabra la que nos capacita. Es la palabra que alimenta nuestra fe. Dice la Biblia en Romanos 10, 17 que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Así que, amados hermanos, concluyo en esta noche con el tema: pasemos al otro lado. Dios quiere promovernos. Quizá estos son los tiempos de promoción espiritual. Quizá estos son los tiempos que Dios quiere usar para que tú te desarrolles. Y lo estamos mirando. Estamos mirando lo que Dios está haciendo. Personas que nunca predicaban, hoy están predicando. Hoy están llevando mensajes. Personas que nunca se habían puesto de frente a un televisor, a una computadora, a un teléfono, en cámara, hoy lo están haciendo. Y si tú lo miras predicar y no se sabe manejar profesionalmente, éticamente, tú no critiques, bendices hermano que está predicando, que está llevando palabra de Dios. Y esa palabra no caerá en tierra, no tornará vacía, sino que va a producir el fruto por el cual Dios le envía. Yo me gozo viendo a los hermanos de México ahí con dificultades, pero tratando de llevar el mensaje de Dios. Así que, amados hermanos, declara que en estos tiempos el poder de Dios está trayendo un despertar, un levantar a su pueblo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora. Declaro, Señor, que todos mis hermanos y aquel que va a escuchar luego este mensaje será bendecido. Tú traerás despertar, renovarás su fuerza, lo levantará. Vas a desaparecer todo desánimo, todo desaliento. Sé, Señor, que esta palabra ha de bendecir a tu pueblo. Va a llegar a diferentes partes del mundo. Y aquel que la escucha, la aplique, se hará reino. Entonces verá tu gloria. Bendigo al pueblo Cristo reina. Y le digo que muy pronto ya estaremos aquí compartiendo, unidos, juntos, en la casa de Dios. Sé que hay hambre, sed de estar aquí, anhelan estar en la casa de Dios. Aún este tiempo que estamos pasando, Dios lo ha usado para traer hambre espiritual, deseo más de congregarse, porque la Biblia se cumple, la palabra de Dios se cumple en Romanos capítulo 8, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Aquellos que conforme a su voluntad fueron llamados. Dios los bendiga. Estaremos viendo nuevamente en este lugar, en el mismo canal, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.